Buenas noches, señoras y señores. Estamos en una emisión más de Hugo Portillo Podcast. Hoy es miércoles 28 de enero del año 2026 y ahora mismo son las 20 horas y 45 minutos. Se me fue el tiempo, pero no importa. Por lo menos vamos a hacer materiales para después ir difundiendo, ¿verdad? Eh, 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 mm, Temperaturas. En Asunción tenemos 29 grados, en Ciudad del Este 27 grados, en Encarnación 28 grados y en Filadelfia, Chaco Paraguayo 27 grados. Bueno, empezamos con un tema para mí importante, pero creo que nadie del gobierno paraguayo salió a hablar, ni a mencionar, ni a acordarse de esta situación que de vuelta involucra a paraguayos, involucra a nuestros conciudadanos. Y es una cuestión que ya mencioné en varias ocasiones, pero que ahora de vuelta se instala en función de qué? En función de un decreto real que acaba de salir en España, donde busca o se busca la regularización migratoria de los inmigrantes ilegales, para ponerlo más fácil. Inicialmente España prevé que en esta tanda de regularizaciones estiman regularizar de 500.000 a 840.000 personas. O sea, entre 500.000 y casi 1 millón de personas inmigrantes en esta tanda, que creo que tiene corte al 31 de enero, perdón, 31 de diciembre del 2025. Ok, ¿por qué digo que nuestras autoridades nacionales no dijeron nada? ¿Por qué? Porque en esta tanda que busca regularizar la situación irregular de inmigrantes ilegales, resulta que una de las una de las poblaciones o uno de los ciudadanos de qué país es el que más significativamente se estaría regularizando. Paraguay. O sea, estamos hablando de que de esta cifra de 500.000 a 800.000 personas, aproximadamente el 10% o más son paraguayos que van a tratar de regularizar en esta tanda de regularización migratoria, van a tratar de regularizar su situación irregular. A ver, esto simplemente lo que hace es confirmar lo que varias veces ya mencioné. Resulta que acá, Santiago Peña, el gobierno de Santiago Peña, Carlos Gustavo Fernández Baldovino y todos los Chicago Boys se pasan hablando, no, que ya somos un país del primer mundo, que somos luego multimillonarios, que estamos prácticamente al nivel de Suiza, Mónaco, Noruega, Estados Unidos, etcétera. Y resulta que estamos exportando pobres. Entonces, ya no es una cuestión, a mí nomás se me ocurre mencionar y decir que el Paraguay, ¿cómo solucionó o soluciona su problema de pobreza en el país? Exportando pobres. Y encima, no solamente exportamos pobres, sino que después vivimos de esos pobres que exportamos, porque esos pobres que exportamos son los que nos envían las remesas a la República del Paraguay, que cada año suma más y más. Estamos hablando de 700 millones de dólares aproximadamente que nos envían los exiliados económicos que los gobiernos paraguayos le generan a su población. Entonces, cuando Santiago Peña sale su discurso rimbombante y no sé qué cosa, dice, no, resulta que vamos a estar mejor, resulta que estamos trayendo grandes inversiones, que no sé qué cosa. Genial.
resulta que hice 60 o 70, 80 viajes y voy a seguir viajando por el mundo para traer más inversiones. En primer lugar, yo no sé realmente a ciencia cierta qué porcentaje de inversiones están viniendo. Yo no sé. O sea, porque realmente hasta el 2024, o sea, Marito, sin hacer tanta parafernalia, estaba trayendo más inversiones extranjeras que Santiago Peña en sus folclóricos y jolgorios viajes que realiza. Más que nada, aparentemente, llevando dinero sucio para guardar en los paraísos fiscales. Exactamente igual a lo que hacía la señora Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, si lo que yo decía molestaba y no sé, no es tan así o lo que sea, que nunca se expidió realmente el gobierno al respecto, ahora, porque es noticia calentita en todos los medios de información, resulta que España decide, aparentemente, por última vez, abrir las puertas de la regularización migratoria de sus inmigrantes ilegales para no echarlos a patadas, así como lo está haciendo otros países. ¿Ok? Y en ese paquete resulta que uno de los países más significativos que forman parte de los inmigrantes ilegales son paraguayos. Son paraguayos. Ahora, yo quiero saber, señor Santiago Peña, Carlos Gustavo Fernández Baldovino, o sea, acá esto es el reconocimiento, ya no tácito, sino es el reconocimiento oficial de que el Paraguay exporta pobres al mundo. Los tres destinos principales de los paraguayos exiliados económicamente, exiliados por pobres y que después los sucesivos gobiernos o los diferentes gobiernos que vienen viven de sus remesas, porque al final resulta que eso entra, pues 700 millones de dólares, como gran cosa, ellos no entran 700 millones de dólares, que al final terminan apretándole a la abuelita para que justifique por qué su nieta le envía $1.000 y le caen con todo la CEPRELA y el tema de lavado de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando vino Messer a lavar sus millones de dólares, nadie le molestó. No le molestó el Banco Central, no le molestó el Banco Nacional de Fomento, lavó tranquilamente, terminó condenado por ese lavado y otros hechos. Terminó condenado Darío Messer en Brasil a 18, 13 o 18 años. Pero acá nunca se abrió ninguna investigación. Nunca se le investigó a Carlos Gustavo Fernández Valdovinos por qué no hizo ninguna supervisión ni ninguna inspección al Banco Nacional de Fomento, que es donde estaba lavando su dinero Darío Messer. ¿Por qué no se le hizo ninguna inspección al Banco Basa? ¿Por qué no se le hizo ninguna inspección al Banco Basa durante el gobierno de Cartes? Porque antes sí que eran puntillosos y caían con todo y cada año y fiscalización específica, fiscalización especializada, etcétera. Casualmente después, estos mismos atorrantes del gobierno de Cartes terminan siendo funcionarios del Banco Basa. O sea, termina Carlos Gustavo Fernández Valdovinos, que tenía que controlar el Banco Basa, termina siendo directivo del Banco Basa. Santiago Peña, ministro de Economía, ex miembro del directorio del Banco Central del Paraguay, que tenía que estar controlando lo que pasaba en Banco Nacional de Fomento, en Banco Basa, lo que sea, termina siendo funcionario de Banco Basa. Y no estoy diciendo que puede ser que eso esté mal o no. Simplemente estoy diciendo, esperaron un rato. Al final le usaron a una de las empresas de Cartes para justificar el robo sideral que estos funcionarios públicos, empleados públicos, Santiago Peña y Carlos Gustavo Fernández Valdovinos, hicieron durante el gobierno de Cartes para tratar de blanquear todo su tema. Porque ahí es donde ellos, y fíjense, vean, yo lo vi, los informes de las declaraciones juradas de los dos funcionarios empleados públicos
Resulta que los dos salen del gobierno de Cartes con 1.000 millones y vuelven de vuelta al gobierno de Peña ya. Vuelven con 23.000, 24.000, 25.000 millones de guaraníes, etcétera. O sea, y tratan de justificar que se hicieron multimillonarios siendo directores de un banco comercial. Y van a decir, no, pues estuvieron en el sector privado, se le puede pagar lo que sea. No, hasta donde yo sé, no. Antes a los directores de bancos se nos controlaban los ingresos, los pagos, los bonus, los premios, etcétera, etcétera, etcétera. Porque no podían estar por encima de la media, porque era la manera en que se vaciaron los bancos en la crisis financiera del 95, de 1995 en adelante, hasta el 2001, el caso de Banco Alemán. Así fue como vaciaron. Entonces, se dan cuenta cómo otra vez terminamos todos en la historia en el cual estamos cometiendo los mismos errores que se cometieron en el pasado, con apenas que 20, 30 años de diferencia. Porque tanta memoria corta tenemos que al final vienen estos geniecillos, dictadorcillos, que quieren replicar y repetir la historia y que después se vea al pueblo y que se vea de dónde nos bancamos, el agujero que nos van a dejar, las deudas que nos van a dejar estos flamantes administradores, con un nivel de endeudamiento cada vez más alto, que ya estamos por encima del 40%, 41, 42, 43%, con déficit fiscal maquillado. No, estamos dentro del margen. Mentira, ya están dentro del margen porque no pagan la deuda. Entonces queda como deuda pendiente ahí, queda en un híbrido que no se contabiliza como un déficit fiscal. Y quedó nomás ahí, en el limbo. Pero eso tarde o temprano se van a tener que hacer cargo. Eso independientemente de que esas obras o esas licitaciones están otra vez sobrefacturadas. Y ya no lo digo yo, lo dicen los organismos internacionales. Todos los organismos con los cuales hoy están de novios. Creo que era en ese caso el FMI o el Banco Mundial o ¿cómo es? El BID, quien había estimado, no, fácilmente en Paraguay entre 1.500 y 2.000 millones de dólares se esfuman en corrupción burocrática, en la cometa, en las coimas, en los cohechos. Esa no es la realidad. Entonces, estoy hablando de números. Estoy hablando de que en España hay entre 150.000 y 200.000 paraguayos. Ustedes saben lo que es 200.000 paraguayos. Solamente en España estamos hablando, que le echamos de nuestro país. Ahorita. No es que hace 100 años le echaban, ya que andan mucho con la historia. Este muchacho, ¿cómo se llama? Nicanorcito. José Duarte, el hijo de Nicanor, ya que anda mucho con la historia de hace 50 años, de hace 70 años, de hace 80 años, de hace 120 años. José Duarte, hace un poco de historia, ya que te gusta la historia y los números. ¿Cuántos paraguayos fueron exiliados en el gobierno de tu papá, Nicanor? ¿Cuántos paraguayos fueron exiliados a partir del gobierno de Nicanor? ¿Cuántos paraguayos fueron exiliados desde el 89? ¿Cuántos paraguayos fueron exiliados durante la dictadura, que a vos te molesta que se llame dictadura, pero fue dictadura? O sea, vamos a ver toda la película, porque si me decís, no, resulta que fue el periodo de mayor auge, esto, lo otro, sí, genial, pongamos sobre el debate de que, cómo vamos a medir el éxito. ¿Vamos a medir por puentes o vamos a medir por exiliados políticos y exiliados económicos que tienen que ir a ganarse el sustento para ellos y para su familia en el exterior? Y hay 3 destinos fundamentales. Ni siquiera hace falta profundizar mucho, ¿verdad? Porque podrían haber más países, pero no importa, vamos a concentrarnos en lo más relevante. Argentina, Estados Unidos y España. ¿Cuántos paraguayos le echamos a patadas del Paraguay? Entonces, ¿por qué traigo a colación de vuelta al tema? No, el mismo tema de siempre. No. Ahora salió un decreto real. Y fíjense un detalle.
¿Por qué sale un decreto real en España para que se regularice la situación de los inmigrantes y de ellos un porcentaje importante de paraguayos? Porque resulta que si era una situación normal, esto tendría que pasar por el Congreso. Y ahí nos van a hacer pelotas. Ahí se van a dar cuenta de decir, van a exponer lo que yo estoy exponiendo, pero lo van a exponer políticos que tienen la capacidad de vetar esta iniciativa. Entonces, el camino que encontraron los españoles es decir, no, vamos a hacer un decreto real de tal manera que no pase por el Congreso, de tal manera que no se vete la iniciativa, de tal manera que no se exponga al desnudo toda esta situación, porque realmente es una situación irregular, ilegítima, generado, en este caso, para asumir cada uno su culpa, generado en este caso por los mismos paraguayos. Entonces, Nicanor Duarte Frutos, José Duarte, Nicanorcito, ¿cuántos paraguayos echó tu papá durante su gobierno y les exilió económicamente porque resulta que ya no había lugar para más pobres o para pobres en el Paraguay? Y esto empezó principalmente con Nicanor, pero también, por supuesto, durante la dictadura que vos estás tratando de justificar, señor José Duarte. O sea, ¿cuántos paraguayos echamos? ¿Cuántos paraguayos echamos del Paraguay? No vamos a hablar solamente de los torturados. No vamos a hablar solamente de los asesinados, de los perseguidos, ya que supuestamente Nicanorcito, José Duarte, Nicanor Jr., resulta que dicen, no, bueno, si comparamos con el periodo anterior, parece que no, los colorados no mataron tanto como otros mataron. O sea, esa es la medida de la vara ahora que usa José Duarte. Sin embargo, tuvimos un despegue económico impresionante. La represa, etcétera. Que yo no desdigo eso. Ahora, a fuerza de ser sinceros, miren que yo les critico mucho también a los brasileros en muchas cuestiones, pero a fuerza de ser sinceros, esa represa de Itaipú se hizo por insistencia de los brasileros. Van a decir, no, pero ellos eran lo que necesitaban. Sí, genial. Ellos hicieron, ellos financiaron, también lastimosamente después también terminaron robando y el costo de la obra terminó siendo mucho más alto de lo que tendría que haber sido. Uno de los grandes ladrones de Itaipú, lo expongo porque tiene una incidencia política, Guasmosi, expresidente, el que hizo el pacto de ingobernabilidad para distribuirse el Estado entre los opositores, con lo cual mató la oposición paraguaya con el pacto de gobernabilidad, le llamaban ellos, pero a mí es pacto de ingobernabilidad, ¿verdad? Porque básicamente, che, vamos a sentarnos todos a robar juntos, entonces nadie va a operar en contra del otro y entonces todos juntos vamos a robarle al pueblo paraguayo, al Moriajú. Consecuencia de ese robo al pueblo paraguayo es que no se generan empleos en el Paraguay, consecuencia de eso es que generamos un exilio masivo económico, generamos una diáspora. Le echamos a los paraguayos de la tierra, de nuestra tierra, de su tierra. Le echamos a los paraguayos del Paraguay por cuestiones económicas. Durante el gobierno de Stroessner era por cuestiones políticas y económicas. En la era post-stronista fueron por cuestiones eminentemente económicas, pero aún está mal, porque después salimos nosotros y nos mofamos, no, el gobierno de Peña bajó el nivel de pobreza y compañía, y cuando agarró Nicanor era del 50% y hoy es del 20% y nada, está espectacular. Ustedes metieron, señores estadísticos, señores Chicago Boys, señores Columbia Boys, Stanford Boys, Mead Boys, qué sé yo, Oxford Boys.
Ustedes metieron dentro de su cálculo la cantidad de paraguayos que echamos del Paraguay, que echamos por su condición de pobres, que echamos por su condición de que no teníamos forma de darles laburo, trabajo, una oportunidad de ganarse la vida, y que echamos, le enviamos a otros países. Y hoy les vivimos a esos paraguayos recibiendo sus remesas de Argentina, de Estados Unidos y de España. Y les vivimos porque eso tiene número. 700 millones de dólares. 700 millones de dólares. O sea, si con 30 millones de dólares que vino el banco de Víctor Orbán, el nuevo ñembo socio comercial de Santiago Peña, el húngaro, ¿se acuerdan que vino y trajo 30 millones de dólares para comprar una acción EI de Bueno Banca? El grupo va a sacar una feroz de las cosas, mira un poco, el Paraguay está despegando esto, lo otro. Vino una inversión del exterior de 30 millones de dólares. Ok. En primer lugar, en ese mismo grupo económico de Santiago Peña, que es el grupo bueno, resulta que los principales aportantes son los jubilados, las patronales y los empleados. Porque 400, 500 millones de dólares de IPS creo ya tienen, ¿verdad? Bueno. Y resulta que ustedes hacen una fiesta con bombos y platillos porque viene una inversión extranjera de 30 millones de dólares para comprar acciones de un banco. Cuestionable también de dónde salió los 30 millones de dólares, pero ese es el problema del país de afuera, de Hungría y de Víctor Orbán o lo que sea. Pero resulta que nadie se acuerda, pues si yo comparo 30 millones de dólares con lo que envían los paraguayos del exterior, esos paraguayos que le echamos del Paraguay, generando una diáspora, generando un exilio, un éxodo masivo de paraguayos en el mundo, resulta que estamos hablando de 700 millones de dólares. O sea, por año, 700 millones de dólares. Si por 30 millones de dólares hacen toda la fanfarria y el jolgorio y no sé, la parafernalia, por 700 millones de dólares por año que envían los mismos paraguayos, las mismas personas son. Las mismas personas que todos los años están enviando, que todos los meses están enviando, que todas las semanas están enviando. Y acá les hacemos pasar la de Caín a los receptores, a la abuelita que tiene que recibir. Decime quién te envía porque puede ser lavado. $1,000. ¿Ok? Entonces, 700 millones de dólares nos están enviando, los 700 millones de dólares nos están enviando los paraguayos que le desplazamos de la estadística de la pobreza, le sacamos. Entonces, esperan un rato, cuando hacen ese cálculo muy alegre de decir, bueno, listo, de 50 bajó a 20, bueno, fue producto de la macroeconomía, fue producto de alguna genialidad, fue producto de haber echados pobres al exterior, fue producto de que esos pobres que echamos al exterior hoy nos están bancando 700 millones de dólares al año y están bancando sus familias para que ellos mismos salgan de la pobreza. Esperen un rato. Entonces, ustedes no están saludando con sombrero ajeno. Ustedes no están festejando con el sudor de paraguayos que echamos sin darle ningún tipo de reconocimiento, ni siquiera enunciativo. Ah, no, porque hay que esconder la basurita debajo de la alfombra y no tenemos que estar mencionando eso porque no es cool, o porque no es fashion, o porque no va con el marketing político. Acá mínimamente, señores, les digo luego, para todos los gobernantes que pasaron y que van a venir, si acá alguien quiere mofarse realmente de que trae inversiones extranjeras, ya tenemos un piso con el cual compararnos. Si los mismos paraguayos
que echamos por pobres, por no darles un sustento dentro de nuestro país, por no darle una oportunidad económica de desarrollar su vida y su bienestar dentro del Paraguay. Si esos mismos paraguayos todos los años nos están enviando 700 millones de dólares, cualquier inversión de extranjeros o cualquier inversión extranjera que venga, tiene que compararse con eso. O sea, yo no me estaría mofando con un desembolso y de 30 millones de dólares que hizo un banco cuestionable del exterior y que le quieren presentar como un gran banco que al final resulta que está metido con Víctor Orbán de Hungría y resulta que ahora son medio partner con Santiago Peña y de paso vamos a oxigenarle a mi grupo económico. Yapoina. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, yo quiero que se hable de inversiones interesantes, inversiones genuinas. ¿Por qué? Yo no estoy en desacuerdo. Por mí, toda la plata que viene de los brasileros y de los argentinos en inversiones que están haciendo en Paraguay, bienvenido, chapeau. Así. No. Sin ruborizarnos, sin vergüenza, sin nada, perplejidad ni nada por el estilo. Ok, tampoco me interesa de dónde viene, le soy muy sincero, porque fíjense, pues tampoco podemos ser pelotudos. O sea, la mayor parte de las inversiones de los argentinos es dinero negro de los argentinos. Ese es el problema de los argentinos. Ahora, si ellos deciden salir de su país con guita, con plata, el problema es de los argentinos. Yo no voy a solucionar el problema de otro país. Yo tengo que solucionar mi problema de mi país. Si brasileños están rajando de Brasil por cuestiones impositivas, por la apretada, por las cuestiones ideológicas, lo que sea, el problema de Brasil. Ahora, yo tengo que recepcionar todo eso. Ahora, no puedo ser tan pelotudo como para tratar de mezclar todo. Yo sé que esas inversiones no son genuinas. Yo recepciono todo, ¿eh? Yo recepciono todo. No tengo ningún empacho en que todo el mundo venga. Que si el príncipe de Mónaco también quiere agarrar y ser la cabeza de un paraíso fiscal y resulta que tanto tiene que también quiere chorrear algo por acá. Bueno, o chorrear, ¿verdad? Chorrear algo por acá sin ningún problema. Todo lo que quieran. Nosotros podemos ser tranquilamente nada, la isla de Man, o podemos ser tranquilamente como este de que Estados Unidos mismo tiene dentro de su país. No me acuerdo. Donde se van todos y crean su... Está bien, pero ellos son pragmáticos. Dentro de su mismo país generan su zona franca, su zona un poquito más distendida, etcétera. ¿Cuál es el problema? Si al final es dinero que tiene que mover la economía. Ok, no me acuerdo que... Encima conocidísimo. Bueno, a ver. Lo que yo le critico a este gobierno es que se mofa de inversiones genuinas cuando no son inversiones genuinas. Son inversiones esporádicas. O son, no sé, fondos buitres, como quieran llamarle. A mí tampoco no me molesta recibir fondos buitres. Si utilizamos bien, si administramos bien, si sabemos que eso hoy está y mañana no está y mientras está aprovechemos o aprovechamos. ¿Ok? Ahora, inversiones genuinas van a venir el día que uno de los temas principales del Paraguay se solucionan, que es la seguridad jurídica y la seguridad física, la seguridad pública. Delaware. Sí, señor. Gracias. Delaware. Sí, señor. Estados Unidos. ¿Cuál es el problema de que nosotros seamos el Delaware dentro de Estados Unidos? Ellos se pasan dando cátedra ética y moral por todo el mundo, que esto, lo otro. No pasa nada. ¿Cuál es el problema que nosotros seamos un Delaware? Yo no tengo ningún problema. O que una parte del Paraguay sea un Delaware. No pasa nada. No estamos inventando nada. Esto ya inventaron los ingleses, los anglosajones. Después lo llevan adelante los estadounidenses. Esto ya lo inventaron los europeos. ¿Cuál es el problema? Los mismos chinos tienen con Macao. ¿Y quién se sonroja? No pasa nada, señores.
Bueno, vamos a estar jugando al doble discurso. ¿Ok? Lo que a mí me parece nefasto es jugar con el doble discurso para tapar a los pobres que echamos del Paraguay y que al final le terminamos viviendo, recibiendo su plata y no decimos nada. Ni calladito nomás recibimos 700 millones de dólares. Y después hacemos una fiesta patronal porque resulta que Víctor Orbán, el presidente de Hungría, ordenó a su banco de allá, el mismo esquema más o menos acá de Peña con el Grupo Bueno, decidió invertir 30 millones de dólares. Monedita para ellos, debería de ser, ¿verdad? Y esos 30 millones de dólares, comparamos con los 700 millones de dólares que generan los propios paraguayos, pobres, que echamos por pobres en nuestro país, no tiene ni punto de comparación. Para mí todos los días tendríamos que estar celebrando en todo caso, o conmemorando, no celebrando, conmemorando el tema, che, miren que hicimos mal, le echamos a los paraguayos, pero hay que reconocer que esos mismos paraguayos que echamos hoy nos están sosteniendo y nos están manteniendo. Y esos 700 millones de dólares que envían a sus familias es lo que hace que hoy su familia no esté dentro de los índices de pobreza. Entonces, no sacamos 30% de la pobreza disminuyó. Está bien. Yo quiero terminar nomás y que los grandes eruditos, los grandes economistas, los que quieren estudiar algo de historia como José Duarte, que habla del bienestar, o sea, quiere decir que algo maneja de economía o algo maneja de números, porque resulta que es un ñembo historiador, filósofo, psicólogo, sociólogo, no sé qué cosa, pero evidentemente en el momento en que me habla de bienestar y que de boom económico, lo que sea, quiere decir que maneja números económicos. Entonces yo quiero saber esa disminución de la pobreza post-estronista, que empezó ciertamente, y lo dije varias veces, que empieza con tratar de arreglar los números. Pero yo quiero saber qué porcentaje de ese arreglo, los números macroeconómicos, es producto de ese arreglo y qué porcentaje es producto de haber echado paraguayos. Porque resulta que todos sabemos que la macroeconomía no permeó a la microeconomía. Entonces, ¿cómo resulta que estamos sacando paraguayos de la pobreza? Estamos sacando paraguayos de la pobreza porque los mismos paraguayos pobres que echamos del Paraguay son los mismos que están enviando plata, 700 millones de dólares al año, para que sus familias salgan de la pobreza. Entonces, si vamos a ir con ese modelo, esperen un rato, ni necesitamos gobierno con eso. Por mí, bueno, no sé, veamos, echemos al gobierno, lo que sea. Si al final los propios paraguayos estamos sacando a los paraguayos de la pobreza, sin tener que estar simulando que el gobierno los está sacando de la pobreza. ¿Se dan cuenta a qué nivel llega la mentira, la fanfarria, el marketing político que hacen estos delincuentillos, estos criminales? Chicago Boys. Entonces yo quiero que me digan qué porcentaje es genuino de la macroeconomía, qué porcentaje es genuino del arreglo de los números. Yo estoy casi seguro que un porcentaje tiene que ser. Ahora, yo no diría que solamente eso. Yo no me olvidaría en mis números, no me olvidaría de los 200.000 paraguayos que se fueron a España, que le echamos del Paraguay y que tuvieron que bancársela y ir por dónde caer, y que en esta tanda migratoria o de éxodo la mayoría fue a España, y que hoy los paraguayos desperdigados por el mundo, esparcidos por el mundo, principalmente en Argentina, en Estados Unidos y en España, generan 700 millones de dólares que le envían a sus familiares y que con eso están saliendo de la pobreza. Con eso se compran el auto chileré, con eso se compran los bienes básicos, con eso se manejan en el Morphy, con eso se manejan en la alimentación. Entonces, el gobierno tiene derecho a vanagloriarse con el producto del sudor, del sufrimiento de paraguayos que les desterramos de su tierra
y que ahora ellos nos mantienen a nosotros? Yo creo que no. Y yo creo que se le hace poco favor de reconocimiento a esos paraguayos. A todos, los que están en Argentina, los que están en Estados Unidos y los que están en España. Realmente los que están en todo el mundo. Hablo de estos tres países simplemente para no confundirlo a todo y no mezclarlos tanto, porque realmente son los tres destinos más importantes de paraguayos en los éxodos a los cuales le hemos obligado a asumir a nuestros compatriotas. Le hemos echado, le hemos desterrado, y eso no está bien. Y hoy ni siquiera nos acordamos y le sacamos ya nuestra tabla de pobres, porque ya no están como pobres, y aparte no están como pobres, nos envían plata para sacar a su familia de los pobres, que lo están haciendo ellos mismos. Y resulta que ya no forma parte de la extrema pobreza, ya no forma parte de la pobreza, y eso vende el gobierno como un logro suyo. Esa es la parte que yo no estoy de acuerdo. Y acá estamos hablando de números, estamos hablando de realidades, estamos hablando de hechos objetivos. No es que a pedos se agarran conmigo y se van a enojar conmigo. ¿Es cierto o no es cierto que salió un decreto real ahorita en España para que inmigrantes ilegales regularicen su situación migratoria? Es cierto. ¿Hay paraguayos entre ellos? Hay muchísimos paraguayos entre ellos. ¿Laburan allá? Laburan allá. ¿Generan dinero allá? Generan dinero allá. ¿Envían ese dinero de España a Paraguay? Envían. ¿Mantienen con eso a su familia? Mantienen con eso a su familia. ¿Ellos le están sacando la pobreza a sus familiares con su trabajo en otro país? Sí. ¿Qué parte no se entiende de lo que estoy diciendo? ¿En qué parte se aleja de la realidad lo que yo estoy mencionando? En el único tema que molesta es que las autoridades no se acuerdan ni se recuerdan de estos paraguayos. Nicanorcito, José Duarte, no contabiliza que la mayor parte de esta gente que enviamos a España se generó durante el gobierno de su papá. Se generó durante el gobierno de su papá, durante el gobierno de Nicanor. Entonces, Nicanorcito, haceme una tarea, ya que sos bueno con los números, con la historia, con la psicología, la sociología, hereda, y ahora sos ñembo intelectual multifacético y compañía. ¿Me podés explicar esto? ¿Esto es bienestar? ¿Esto es desarrollo económico? ¿Esto es crecimiento económico? Y yo no estoy diciendo que no les aplaudo y no les recibo con las manos abiertas, con la alfombra roja, a todos los que quieran venir a invertir. Argentinos, brasileros, europeos, etcétera. Chilenos, todo. Alfombra roja. Lo que yo no voy a nunca estar de acuerdo con ustedes es que resulta que tenemos que enviar paraguayos pobres al exterior y olvidarnos de ellos. Y encima ellos nos mangan, nos financian, nos bancan 700 millones de dólares al año. Véanse la situación. O sea, tenía para hablar otros temas, pero se me fue todo en esto y desarrollar otro tema ahora ya va a ser simplemente. Pero acá nomás es la cuestión. O sea, y bien clarito. Ustedes fíjense, para que se den cuenta nomás. No quiero ser embore, pero ya que me... Porque los números están. Ustedes saben que, pues yo siempre tomo como ejemplo el tema de Venezuela. Yo no quiero ser un Venezuela. Yo no quiero que un porcentaje importante de la población salga, no se meta en política, después políticamente se queden atrapados y después tienen que rajar, exiliarse, etcétera. Pero ustedes se imaginan, pongo un caso bien argel. En España hay inmigrantes paraguayos, hay mayor cantidad de inmigrantes paraguayos que venezolanos que salieron corriendo de su país. Y no me gusta, no me suena bien, me hace ruido. Estamos hablando más o menos 80.000 venezolanos y nosotros enviamos 200.000. Entonces es un lindo tema nomás para poner sobre el tapete. Es un lindo tema para debatir.
ya que quiere debatir el señor José de Duarte y debatir sobre las bondades de la dictadura, las bondades económicas de la dictadura, porque resulta que ese fue el tema que le dice, no, no, pero hay desarrollo económico, hay represa, hay esto, hay lo otro, gracias al dictador Stroessner. Sí, un hecho objetivo que se hizo durante su dictadura, sí. Ahora, podemos analizar el contexto. El tema de la represa de Itaipú fue una cuestión empaquetada, así que los brasileños vinieron y pusieron sobre la mesa. Punto. Y ahí sí de repente, duele decirlo, pero hay que decirlo, Paraguay fue casi un convidado de piedra. Ellos pusieron la obra, ellos pusieron los planos, ellos pusieron la plata, ellos pusieron la financiación, ellos pusieron todo. Nosotros lo que teníamos, el agua. El agua. Y eso no está bien tampoco, señores. No está bien. Porque ahí es donde nosotros no le damos valor a nuestras riquezas. Por eso que de repente la gente que trabaja en Itaipú se creen que son de otro planeta y de otro mundo. Y se creen luego que no tienen nada que agradecerle al Paraguay. Ustedes fíjense, los mismos paraguayos que trabajan en Itaipú, los mismos, estos que ganan 100, 200, 300 millones de guaraníes por mes, haciendo nada, porque quieren equiparar su salario a Suiza o al primer mundo, lo que sea, y estamos en el tercer mundo. Resulta que ellos no se sienten identificados con el Paraguay. No quieren los ser paraguayos. Esa es la realidad. ¿Pero por qué? Porque en el fondo ellos mismos saben que eso fue un producto empaquetado que vino. Ahora, uno generalmente valora un regalo y generalmente no valora un regalo. Si uno no consigue con su sudor, con su esfuerzo, sangre, sudor y lágrimas, si uno no consigue con eso, parece que uno no valora. Y de hecho, ya la divinidad nos bendijo con los recursos naturales que tenemos. Y apenas explotamos una partecita de esos recursos y los niveles de corrupción por la estratosfera. Unos cuantos paraguayitos que se creen que están por encima de los 6 millones de paraguayos viviendo la Dolce Vita, que creen que están en otra realidad y no les interesa la suerte de sus compatriotas, de nuestros compatriotas. Eso es lo que está mal. No tenemos sentido de pertenencia y de identidad con nuestro pueblo. Y eso me choca, eso me duele. Y ahí sí yo siempre digo, chapó por los brasileros, chapó por los estadounidenses, chapó por los alemanes, chapó por los japoneses. Tienen un sentido de identidad y de pertenencia con su pueblo impresionante. Nosotros no. Nosotros no. Por eso es que tantos actos y hechos de corrupción se generan, porque el que llega no se cree que está en un nivel de superioridad con respecto al resto y no. Le interesa tres cominos que nos comiencen a endeudar 20.000, 25.000 millones de dólares y que se vean nuestras futuras generaciones, porque es exactamente la misma mentalidad de los dictadores latinoamericanos, de izquierda o de derecha, como quieran llamarlo, y dictadores en general. Oye, hay que diferenciar, porque no hay dictadores buenos y dictadores malos, hay dictadores, punto. Lo mismo hizo Maduro con su gente, con su entorno, con su familia. Ellos la Dolce Vita. Lo mismo hizo Castro, lo mismo hizo las grandes dictaduras que existieron. Ellos, todo su entorno viven casualmente. Los que roban en países pobres terminan disfrutando su riqueza en países ricos. Ese es un factor común denominador. ¿Tienen algo de patriotismo? No. ¿Tienen algo de identidad nacional? No. ¿Le interesa tres cominos la suerte de sus compatriotas? Sí. Tenemos dos ejemplos concretos. Para no profundizar más, tenemos dos ejemplos concretos. Venezuela y Cuba. Hoy. Esa es la realidad. Y para que se den cuenta que no es nomás una cuestión de surdaje o no surdaje. Porque hoy, acá al lado, Brasil tiene un gobierno de izquierda. Sin embargo, los brasileros siguen siendo
igualmente patriotas, sean de derecha o de izquierda, o el gobierno sea de arriba, de abajo, rojo, blanco, azul, lo que sea, negro, no, 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 siguen siendo brasileros, siguen teniendo una identidad nacional, que es lo que yo chapó, independientemente del gobierno de turno. Lo mismo que los estadounidenses, lo mismo que los japoneses, lo mismo que los alemanes. Ese nomás es el punto. Y bueno, me fui de repente por las ramas, pero es importante nomás considerar esto, tener en cuenta y no olvidarnos de los paraguayos que tenemos afuera, que nosotros mismos les echamos de acá, de su país, y que hoy les vivimos de sus remesas, 700 millones de dólares al año. Repito y repito y repito, ¿saben por qué repito y repito? Para que se les quede, para que se les grabe. ¿Por qué? Porque esos son los números que no da el gobierno. Esos son los números que las autoridades nacionales, los empleados públicos, autoridades nacionales, no quieren que el Paraguay se dé cuenta o que el paraguayo se dé valor a sí mismo y que sepa que solamente el pueblo le defienda al pueblo. No va a venir el Mesías, no va a venir. Ok, dale, se me fue el tiempo. Nosotros regresamos el viernes aproximadamente a las 19 horas o un poquito más. Hoy se me fue el tiempo. Gracias, hasta luego.